Shalom Ubrajá, Talmidim y Talmidot de la Torah y del Mashiach Yeshua. Estamos acá desde Israel, desde tu tierra, la tierra a donde el Padre te traerá de los cuatro rincones del mundo. Mashiach viene pronto, amados, y nosotros tenemos que fortalecernos en las misbot, de estudiar la Torah y estudiar las enseñanzas de Mashiach. Estamos pues una vez más acá, haciendo una pequeña reflexión y compartiendo con vosotros sobre la parashá Bo. En el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, estamos en la quinta liyá. Y voy a tomar dos textos de esta liyá. Uno antes de iniciar, un texto que era de la cuarta liyá. Y dice así. En el libro de Éxodo, de Shemot, en el capítulo 12, en el 19, dice: Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de la Keilah de Israel. Y quiero ir al 24, donde dice: Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Lo que quiero que vayamos a reflexionar es algo interesante que aparece acá. ¿Por qué habla de los extranjeros? ¿Por qué habla de que esta festividad, por qué habla de que esta orden deben cumplirla tanto los extranjeros como Israel? Y es más, da una advertencia, dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la Keilah, de la congregación de Israel. O sea que este mandamiento de no comer leudado por 7 días también es para el extranjero. Quiero que reflexionemos sobre doctrinas erróneas que han sido enseñadas en muchas de las líneas del cristianismo, donde dicen que la Torah, que los mandamientos que Adonai dio al pueblo de Israel es solamente para Israel. Y vemos aquí la antítesis, porque vemos que el mandamiento de no comer nada leudado y de que no se hallara nada leudado por 7 días en las casas de Israel, también es para el extranjero. Muchos dicen: bueno, yo no soy judío, estos mandamientos no son para mí. Pero quieres hacer parte de la redención de la humanidad, que es a través del pueblo judío, que es a través de un judío llamado Yeshua. Ah, sí, pero como yo no soy judío, como yo no soy Israel, entonces eso no me afecta nada para mí. Si yo como leudado en esos días, no me afecta. Bueno, te quiero confrontar a los que piensan, a los que tienen ese pensamiento, yo quiero confrontarlos con este texto, porque es ordenado por el Eterno y trae una advertencia y un juicio. Dice: porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, será cortado de la congregación de la Keilah de Israel. Y sabemos que Akadosh Baruj Hu viene por un remanente de su pueblo, Israel. Así, amados, que yo les invito a que reflexionemos sobre las palabras de Yeshua, cuando Él nos enseña que no ha venido para abrogar la Torah ni los Nevi'im, sino ha venido para cumplir. Lo encontramos, este texto, que me gusta mucho, lo encontramos en el Sefer Matillahu 5:17. Dice Yeshua: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los Nevi'im. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que aunque pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el Malhut HaShamayim. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, en el Malhut HaShamayim.
Hasta ahí todos podríamos entender y decir que infringir uno de estos pequeños mandamientos, como él dice, y sabemos que el que estamos leyendo no es uno de los pequeños, es de una de las principales festividades, de Pesaj. Y vemos que tiene el sentido de recordar la salvación del pueblo de Israel. Entonces no es uno de los pequeños. Pero si leemos hasta aquí, podríamos entender que Jesús está diciendo, aquellos que infrinjan un pequeño mandamiento, simplemente serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Y aquellos que aquellos que cumplan estos pequeños mandamientos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces alguien podría decir, bueno, amado, en sí, si yo infrinjo uno de esos pequeños mandamientos, simplemente seré llamado pequeño. No me interesa, pues yo realmente no quiero ser grande en el reino de los cielos. Pero no podemos cercenar estos textos de este último versículo, el 20, que es en el cual yo quiero que hagamos énfasis, y es el que no se enseña en los lugares tradicionales. El 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que la de los sofrim y los perushim, no entraréis en el reino de los cielos. Atención, aquí está diciendo que todos aquellos que infringen los mandamientos, así sean pequeños, no entrarán al reino de los cielos. Y es más, aún nos exhorta a que nuestra justicia, y tenemos que entender que ¿qué es justicia? ¿Cuál es nuestra justicia? Nuestra justicia básicamente significa nuestra obediencia a las misbot. Nuestra obediencia a las misbot, por cuanto participamos del Brit Hadashah, y tenemos que entender que el Brit Hadashah, en Irmiyahu 31:31 y en Ezequiel 36:27, significa que por la fe en Yeshua entramos a ese nuevo pacto donde Él pone su Torah en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Y Él pone su Ruach HaKodesh dentro de nosotros y nos hará andar en sus misbot y ponerlas por obra. Por consiguiente, todo creyente en Yeshua debe ser lleno del Ruach de Elohim, o buscar ser lleno del Ruach de Elohim. ¿Por qué? Porque su obediencia a las misbot debe ser mayor que la de nuestros hermanos Yehudim, que no lo han aceptado todavía, y que en sus fuerzas y por amor a la Torah buscan obedecerla. Así que nuestra obediencia a las misbot debe ser mayor, o sea, nuestra justicia debe ser mayor. Y Yeshua lo corrobora diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, sabemos que nuestra justicia significa nuestra obediencia a las misbot no fuere mayor que la de los sofrim, los escribas, y los fariseos, los perushim, no entraréis en el Malhut Hashamay. Entonces, amados, yo quiero llevarlos a que entiendan algo. Y precisamente estamos en las parashot ideales para entender eso. Tenemos que entender que el Eterno hizo una promesa a Abraham. Hizo una promesa sobre sus descendientes, pero también hizo una promesa sobre todos aquellos extranjeros que iban a ser bendecidos a través de su simiente. Así que esa promesa la está haciendo a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, a través de Jacob, a la casa de Israel, al pueblo de Israel, pero también a aquellos que a través del pueblo de Israel iban a ser injertados, a aquellos extranjeros. Por eso el Eterno siempre ha dicho, una misma ley será para Israel, para mi pueblo, como para el extranjero. Y lo vemos, vamos a verlo más adelante en las siguientes parashot, cuando saca a los hijos de Israel de Misraim, pero con ellos saca muchos extranjeros, extranjeros que creyeron, extranjeros que se unieron al pueblo de Israel a través de darse cuenta de los grandes señales y prodigios que hizo el Eterno. Y a través también de haber visto que al poner la sangre del Cordero fueron perdonados sus primogénitos. Y vemos que estos dos grupos de extranjeros y de descendientes de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, juntos caminan
y pasan el mar de los canutillos, el mar de los juncos, el mar llamado Mar Rojo, y en el desierto tienen un encuentro en el monte Sinaí con la Torá de Akadosh Baruj Hu. Y nos damos cuenta que Akadosh Baruj Hu, nuestro Padre Celestial Abacados, entrega la Torá de Sinaí, y hago una pregunta, a los descendientes de Jacob, a los descendientes de Israel, solamente a ellos en el monte Sinaí, ¿cierto? No, pues no fue así. Y vemos que aún desde antes de sacarlos ya está hablando de los extranjeros y ya está dando estos mandamientos también para los extranjeros. Porque yo quiero decirle una cosa, el pueblo de Israel no está compuesto solamente por descendientes de Jacob y de sus 12 hijos. No, está compuesto por descendientes de Jacob y de su hijo, pero también por extranjeros. Así que nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros como judíos tenemos que aprender a ser humildes y a no segregar. Y por eso, como mi amado Yeshua me ha hecho entender eso, es que he dejado eso que como judíos aprendemos tontamente, a creernos los únicos y a creernos que somos solamente nosotros. Porque nosotros estamos compuestos por descendientes de Israel, de Jacob y de sus hijos, y por extranjeros. Y muchos de nosotros, qué sorpresa nos llevaríamos si existiera una prueba genética o alguna prueba que se nos pudiera hacer, y nos lleváramos la sorpresa de que no venimos descendientes de Israel ni de sus hijos, sino que tal vez viniéramos descendientes de uno de esos muchos extranjeros, de muchas naciones extrañas, que salieron juntamente con los hijos de Israel, con los hijos de Jacob, y que a ambos grupos juntamente el Eterno entregó su Torá. Por eso quiero que reflexionemos, amados, y entendamos que la Torá fue entregada no solamente a los descendientes de Jacob, de Israel, sino a un grupo al cual él llamó pueblo, que está compuesto por descendientes de Abraham, y por el cumplimiento a la promesa que dio Abraham de que en su simiente bendeciría a todas las naciones sobre la tierra. Así que os invito a que no os sintáis más como extranjeros, separados del pueblo. Porque los extranjeros hacen parte del pueblo de Israel. Y precisamente acá vemos cómo ya el Eterno, desde antes de que entregara su Torá, por eso aquí los llama extranjeros. Pero yo hago una pregunta, después de que los saca de Misraim y entrega la Torá, ¿les vuelve a decir extranjeros? ¿O los llama a todos pueblo? Pero sin embargo, en todo su recorrido se siguen anexando extranjeros que al aceptar la Torá en sus corazones y al aceptar al Cordero, a Yeshua, el Eterno, los injerta como pueblo. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país será cortado de la congregación de Israel. La Keilah de Israel está conformada por extranjeros y por descendientes de Israel. Y un mismo mandamiento es tanto para el que es injertado como para el que viene por descendencia de Israel. Y tenemos la orden. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para tus hijos para siempre. Yeshua no vino para abrogar algo que el Eterno, su Padre, estipuló para la eternidad. Así que, amados, todas estas misbot que fueron dadas a este pueblo que salió de Misraim, son válidas para el día de hoy. No existe un mandamiento que se diga, no, ya fue abolido. Todos son válidos, amados. Solamente aquellos mandamientos con respecto a sacrificio y al templo, por cuanto está destruido, no son posibles hacerlos, están suspendidos momentáneamente. Y muchos de ellos cumplidos en Yeshua, por eso fueron suspendidos. Pero cuando venga Yeshua nuevamente, se levantará un templo y las naciones vendrán a ofrecer sacrificios a ese templo, como lo vemos. En Sucot vendrán y alabarán al Eterno. Por tanto, no os dejéis engañar. Aquellas doctrinas
de hombres, porque son doctrinas de hombres, que os quieren segregar, que quieren hacer separación, que quieren decir, no, la Torah es solamente para nosotros los judíos, ustedes son goim, ustedes simplemente pueden llegar máximo a ser justos entre las naciones. Ustedes simplemente tomen 7 leyes noádicas que nosotros hemos inventado, hemos querido inventar esa doctrina y listo. Ustedes no pueden entrar porque la Torah nos está mostrando algo diferente. Está mostrando que el pueblo de Israel, hacer parte del pueblo de Israel, está abierto para todo aquel que, como Abraham cuando fue Goy, acepte la Torah y sus pactos, al Elohim, la Torah y sus pactos, y a su Cordero en vuestro corazón. Y es por perpetuidad. Así que nosotros tenemos ordenado no comer levadura por 7 días. Y tenemos que entender también que esto es un simbolismo. Nosotros tenemos ordenado comer maná limpio. Ese maná es la Torá, ese maná es la carne de Yeshua, sus enseñanzas, sin levadura. Yeshua lo corroboró cuando nos decía, cuidaos de la levadura de los perushim y de los sadequim. Por eso, amados, tenemos ordenado, no solamente en esos 7 días que no haya nada leudado en nuestras casas, porque eso es algo simbólico, que la levadura, las enseñanzas de hombres, las enseñanzas de fábulas, las enseñanzas de cuentos chinos, que los falsos maestros quieren enseñarnos, debemos sacarlas, porque está ordenado en la Torá que no añadiremos ni quitaremos a la Torá. No añadamos tampoco auxiliares, intérpretes a las enseñanzas de Yeshua, para que no leudemos ese pan que nos ha sido dado del cielo, que no haya levadura en nuestros corazones. Y recordemos que esto es ordenado por perpetuidad. Saquemos toda levadura de nuestros corazones y recordemos que Yeshua fue ese Cordero que trajo salvación para nuestras almas. Así como ese Cordero físico en ese entonces trajo salvación, asimismo Yeshua es ese Cordero espiritual que trae salvación para la Geulá de nuestras Neshamot. Que el Eterno les bendiga. Beshen Yeshua Mashiach.